hace parte de las actividades de la ruta, el cuidado preconcepcional, y la recomendación es que ojalá todos ingresáramos por el cuidado, por esta puerta de entrada, que todos tuviéramos la oportunidad de ingresar por esta puerta de entrada. Dentro de las preguntas que compartimos con ustedes para hacer un sondeo en general, tuvimos 102 respuestas. Ahora estamos 108 personas conectadas. Seguramente estamos los mismos que contestaron, más nosotros del equipo de Sinergias. En el total, el 35% no ha tenido hijos de las personas que están tomando el grupo, pero cuando hacemos la diferenciación y cuando hacemos la diferenciación de las personas que ya han tenido hijos, eh, en el total, 39% de quienes ya tuvieron hijos fueron a la consulta pregestacional. La mayoría de los hombres no tienen hijos dentro del grupo, pero los que ya han tenido hijos, la mitad fueron a la consulta prestacional con su pareja, y de las mujeres el 39%. Entonces vemos que a pesar de que somos personal de salud, que estamos enterados, pues tampoco acudimos al sistema de salud. Dentro de las preguntas hicimos una pregunta de derechos. Si alguien del grupo de la pregunta de derechos nos quiere compartir, la pregunta es: ¿cómo se relaciona el cuidado pregestacional con los derechos humanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien. Mi Muchas nombre es Alejandra gracias. Muñoz. Pues respondiendo a la pregunta, que usted o su pareja se hicieron a la consulta pregestacional en el sistema de salud cuando planean iniciar a su último bebé, pues yo me estoy estrenando como mamá, no me enteré, ya mi bebé Ya acaba de la cumplir vimos en un año. la cámara, Pepe, ¿Con la cámara? a la bebé, hace un rato. Se le acabé de pasar a mi papá porque estaba que me hundía todos los, las teclas del computador y la acabaron de llevar. Ajá. Ahorita se las muestro. Entonces, yo sí hice toda mi atención preconcepcional. Yo planifiqué durante 8 años, en 9 años, perdón, y planeé a mi hija y me demoré casi 2 años en quedar embarazada. Hice toda la ruta, pues los controles, las consultas, las ecografías por nutrición, por psicólogo, los micronutrientes. Y pues a la final yo ya estaba desistiendo de embarazarme porque ya llevaba 2 años esperando quedar embarazada y no, pues no veía como el resultado. Ya cuando dejé como la ansiedad, cuando ya iba a volver a planificar y me hacen la prueba de embarazo, ahí salió que positiva. Bueno, muy bien. ¿Y qué tiene que ver con los derechos humanos, jefe Alexandra? Alejandra. Alejandra, no, pues que todos tenemos el derecho pues, como tomar nuestras propias decisiones, ¿no? De asumir si yo quiero o no traer a este mundo un bebé. Yo actualmente tengo 31 años, pero yo no me veía anteriormente con la, como con la idea de tener un hijo. Entonces fue mi decisión embarazarme. Yo fui que la planeé. Entonces eso estaba como que nadie me lo impuso, sino que fue mi propia decisión. El derecho a una decisión. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable y felicitaciones por esa bebé. Entonces, la consulta pregestacional pues tiene que ver con los derechos humanos de la mujer y de los hombres y de los niños que están por llegar. Lo que se pretende a través de la consulta y el cuidado pregestacional es promover la salud de la mujer y la familia para tener mejores condiciones en la gestación, para que podamos tener la gestación en las mejores condiciones posibles. El cuidado comienza durante toda la etapa pregestacional, desde la infancia, y particularmente el cuidado de hombres y mujeres cuando ya empieza su formación de pareja. ¿Qué hace la consulta pregestacional? Permite el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, evalúa riesgos biológicos y psicosociales, como nos decía Alejandra, consultas, pero además el autoexamen y el autocuidado, que es muy importante. Se adoptan medidas para eliminar o atenuar los riesgos, se tratan alteraciones
se identifican alternativas de la concepción, cuando se identifican parejas que a pesar de todos los esfuerzos no ha podido iniciar con una gestación, que se conozcan las alternativas, la fertilización in vitro o la adopción. Y se facilita la decisión informada, estar convencido de que sí se quiere iniciar un proceso de gestación. Había una pregunta de cuáles son los beneficios de la consulta pregestacional. Buenas Sí, noches, buenas doctora, tardes. a todos. Hola, buenas. Los beneficios de la consulta preconcepcional. Sí, señora. Esa es la pregunta. Ah, bueno. Pues ayuda, disminuye bastante los factores de riesgo en la atención prenatal, porque por medio del tamizaje de los exámenes de laboratorio, pues podemos identificar el riesgo reproductivo y pues de acuerdo a eso se puede tomar pues la decisión de como mujer, pues si estamos aptos pues para el embarazo en estos momentos o si hay que postergarlo. Lo ideal es que se inicie la atención preconcepcional al menos un año antes de la gestación y los beneficios pues que van a ayudar a disminuir bastante, muchísimo pues la posibilidad de una mortalidad materna perinatal o una mortalidad materna extrema. Muchas gracias, jefe Diana. Bueno, entonces las Bueno, actividades del cuidado pregestacional se resumen en dos consultas. Una primera consulta que se recomienda que sea de 30 minutos en donde se hace un interrogatorio sobre sus antecedentes, sus síntomas, antecedentes personales, familiares, condiciones sociales, condiciones económicas, que permitan establecer o obtener una aproximación ante quién estoy y a poder identificar estas condiciones de riesgo. Un examen físico completo, la solicitud de los laboratorios y esta consulta, la recomendación es que incluya la planificación, la anticoncepción y la indicación de micronutrientes. Que en no menos de un mes podamos, en no más de un mes, o sea que al siguiente mes tengamos ojalá ya una consulta de control de al menos 20 minutos en donde se revisen los exámenes solicitados y se vuelva a hacer la revisión de estos antecedentes para reclasificar el riesgo, poder manejar decisiones, remitir si es necesario y dar información para que, basado en lo que yo encontré en esa consulta, la señora pueda decidir si continúa su proceso de gestación y qué medidas puede hacer para reducir esos riesgos. Entonces, dentro de los beneficios que nos contaba la jefe Diana, reducción de mortalidad materna y perinatal, de morbilidad materna extrema y de morbilidad neonatal. El ejercicio de los derechos sexuales, la decisión informada, se detectan y se intervienen factores de riesgo, se detectan y se controlan enfermedades preexistentes, pero además estimula hábitos de vida saludable. Es una oportunidad valiosísima porque las señoras y las parejas tienen toda la intención de planear con mejores resultados, entonces es una oportunidad muy importante para modificar hábitos de vida, refuerza redes de apoyo, les permite identificar cómo podría buscar ayuda, reduce embarazos no deseados, mejora la salud de generaciones futuras. Y es que lo que sucede dentro de la gestación y años antes de iniciar un embarazo, dependiendo de la salud de los óvulos y de los espermatozoides, también se determinan enfermedades a futuro de estas y de una siguiente generación. Bueno, muy bien. De las barreras de este es del grupo de Adri también, ¿cierto? Sí, señora. ¿Quién? La Tenemos por pregunta aquí es, ¿cuáles son las barreras o dificultades institucionales para la prestación de este servicio de consulta prestacional? Laura Camila. Está conectada. Hola. Hola. Sí, buenas Hola, noches. Laura. Buenas Eh, noches.
Bueno, lo que yo he podido encontrar como en la práctica, las barreras para acceder, creería que primero es como el desconocimiento que se tiene tanto de la población como de algunos profesionales en cuanto al servicio que se presta en la consulta preconcepcional. Y también la falta de un programa, una estrategia para hacer esta demanda en la población que tenemos en edad fértil. Es decir, tratar de dar una educación para que las personas, bueno, más que educación sería una información primero, para que las personas puedan conocer cuál es su derecho para acceder al servicio. Creería que ese sería como el principal de las barreras que he podido encontrar, tanto del Bu- personal de salud, porque muchos también desconocen, en la parte rural lo he visto, y de las personas en la población en general. También no ven necesario eh, los beneficios, digamos que no saben los beneficios que trae las consultas preconcepcionales en la población general y por eso también no acceden, porque no ven esa necesidad de encontrar estos factores de riesgo y poder prevenirlos oportunamente. Listo, Laura, muchísimas gracias. Entonces es el desconocimiento de los derechos, pero también de la falta de promoción de los servicios, la falta de disponibilidad de citas, las contrataciones fragmentadas, hay insuficiente información para la decisión. Si las parejas que planean tener un hijo sano y con mucho anhelo saben que mejorar las condiciones y hacer algunos cambios en su vida puede tener mejores resultados, seguramente toman mejores decisiones. Entonces, esto nos hace falta muchísimo. Se desconocen los protocolos, no se da importancia de la intervención, como nos decía Laura Camila, no se sabe qué es tan valioso poder intervenir estos factores de riesgo. No se fideliza a los usuarios, viene una consulta, pero de pronto pasa lo que nos contaba hace un rato la jefe Diana y ya se desanima y no tuvimos el seguimiento para saber qué otros cuidados debería tener. No cumple con los objetivos y las expectativas, no se incluyen adecuaciones socioculturales y también en el sondeo que nos comentaban que se desconfía mucho de la confidencialidad, ¿no? En los prestadores. Parece que entonces se hace una cosa de comentario de, ay, fulanita está buscando estación, entonces es algo que llama mucho la atención sobre una de las características de los servicios de salud sexual y reproductiva, que es la confidencialidad del prestador. Bueno, la siguiente pregunta es, si usted y su pareja o su pareja quisieran ir a una consulta prestacional, ¿qué esperarían del lugar? Este es del grupo de Mártica, ¿cierto? Sí. Del lugar, de la persona y del proceso. ¿Qué esperaría usted del servicio? ¿Con quién Hola, buenas hablamos? noches. José Hernández, yo tenía la mano levantada en la anterior, pero bueno, igual pues la Hola, compañera José. casi abordó. Buenas noches a todos. Más o menos la temática, bueno, lo único que quería complementar ahí es que pues lo que hablaban de rural disperso, sobre todo en comunidades indígenas, no existe o la necesidad en ellos porque tienen una concepción más como de la cosmovisión de cada pueblo. Sin embargo, lo que se trata es de realizar como que ese acompañamiento para decirles, bueno, primero usted planee el embarazo y para planear el embarazo haga una consulta con el sabedor ancestral y luego también hágala con medicina general para que le puedan generar unos exámenes que en este caso pues no se lo podría hacer por parte del sabedor. Sí, o sea, ya es algo como más fisiológico y digamos más técnico. Sin embargo, es como crearles primero ingresar desde su cosmovisión para que ellos lo vean de esa manera, como la planeación del embarazo. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuál era? Las expectativas, ¿qué A esperaría las usted del... expectativas que esperaría, siempre hemos hablado de que estas consultas deberían hacerse o realizarse según o hacerlo más amigable, ¿cierto? O sea, no verlo como una consulta como tal, sino que toda la parte de IS y todo eso se ha enfocado a que ese consultorio te lleve como a eso, como a mirar, por ejemplo,
qué sé yo, mirar infografías de gestantes, mirar infografías de un bebé, mirar infografías inclusive también de malformaciones y eso, para ver esa importancia, ¿cierto? Sería como eso, ¿no? Como trasladar y convertir ese consultorio en algo que te lleve a pensar de por qué realizar esa consulta. Muchas gracias, José. Bueno, entonces, ¿quién hace la consulta pregestacional? Se recomienda un equipo entre medicina, enfermería, pero si se identifican factores de riesgo, se requiere la valoración por ginecobstetricia, pero no solamente por obstetricia, porque habrán otras condiciones en donde se requieren otros especialistas. Por ejemplo, las señoras con enfermedades reumáticas, con enfermedades autoinmunes, con enfermedades oncológicas, requieren y es importante tener presente esta necesidad de referencia. Por supuesto que el lenguaje debe ser claro, amigable, pero sí se recomienda que se eviten actitudes autoritarias, paternalistas, hostiles o de crítica. Entonces sí debe ser un lenguaje amigable pero neutro y evitar que la señora se aleje y permitir bueno, que las parejas se alejen y permitir que puedan expresar ampliamente sus necesidades, sus expectativas. Debe ser un lugar que garantice la privacidad, un ambiente de confianza, calidez y empatía. De la demanda inducida también del grupo de Martica había, ¿cómo haríamos para que las personas vengan más? Porque en el grupo vemos que solo 39%, o sea, 4 de cada 10 asistieron a la consulta. ¿Cómo hacer para que la siguiente vez que hagamos este sondeo sean 10 de 10? Que tengamos un mayor número de parejas que asisten al cuidado pregestacional. ¿Cuáles le parece que es la mejor, cuáles son las intervenciones de demanda inducida? ¿Quién tienes por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues las acciones de demanda inducida para lo de pregestacional, la consulta es primero ofertar el servicio, ¿no? Yo creo que todavía nos falta mucha difusión de que hay este servicio, hay muchas personas que desconocen, pero también es importante poder canalizar todas esas usuarias en edad fértil, en poderlas preguntarle la intención reproductiva. De pronto está en sus planes, pero sí ofertarles el servicio, mirar todas esas pacientes que tenemos inasistentes de pronto al programa de planificación, que de pronto pues están planeando quedar en embarazo, pero no han asistido al programa. Yo creo que es una de las estrategias. El otro es pues también revisar todas esas pacientes que tienen comorbilidades o patologías, sobre todo las crónicas, para ofertarles el programa y poder canalizarlas hacia pues el programa hacia la consulta, ¿no? Pregestacional. Muchas gracias, jefe Marcela. Y una preguntita, ¿esto es una tarea de nivel básico o de nivel complementario? Yo Marcela, pensaría que, señora, ¿sí? pues realmente esta labor es de todos, ¿no? Nivel Por- básico es ahí donde nos llegan todos, pero nivel complementario también, porque muchas veces los especialistas se olvidan de pronto de esa parte reproductiva de la mujer y muchas veces ya nos llegan hacia nosotros a nivel uno, ya la mujer embarazada y muchas veces no se dieron cuenta pues que estaban digamos que todavía estaban en edad fértil o que no estaban planificando o que de pronto es una tienen otro. pregunta, muchas gracias, jefe Marcela. Es una pregunta que nos lleva porque a veces se considera que es que estas son actividades
es solamente el nivel básico y más que todo de la consulta ambulatoria. Entonces, todas las oportunidades de encuentros individuales con mujeres en edad reproductiva nos deben llevar a preguntar la intención y hacer intervenciones. Y usted lo decía, estas mujeres, aquí que queremos un colador que nos diga quién no se debería embarazar para después no estarnos lamentando de la mortalidad materna y perinatal. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo? Las mujeres que seguramente van a estar en otros niveles de complejidad. Están en medicina interna, las está viendo el cardiólogo, el ortopedista, le hizo un reemplazo de cadera y resulta que ese reemplazo se va a dañar si ella se embaraza y sube 10 kilos. Y todas esas consideraciones se deben tener en cuenta porque este debe ser un sistema que permita la interrelación, porque sigue siendo un solo individuo. Entonces, las intervenciones individuales del primer nivel, sí, falta muchísima difusión a nivel institucional. La otra parte de entrada, la otra puerta de entrada muy importante es la gestión del riesgo de todas las mujeres en edad fértil con edad reproductiva, pero particularmente aquellas con enfermedades crónicas o aquellas que tienen situaciones sociales como víctimas de violencia o situaciones de pobreza o de abandono que deberían resolver su condición antes de iniciar un embarazo. Y en las intervenciones colectivas, siempre que hayan actividades dirigidas a mujeres en edad fértil, se debe promover. A veces en las redes sociales y en las emisoras se escucha mucho de consulte por urgencia si tiene y dan una lista grandota de todos los síntomas preconvulsivos, pero no escucha, yo muy rara vez he escuchado la oferta del derecho a la planeación de la familia y de los beneficios de planear la familia. Entonces, ¿a quiénes? Y también nos decía la jefe Diana, a todas las mujeres un año antes, que ojalá un año antes se empiece con el proceso de planeación y que se permita el acompañamiento de la pareja. Entonces, son tres grandes entradas: intervenciones individuales, gestión del riesgo con base de datos y las intervenciones colectivas en donde haya mujeres y hombres en edad reproductiva. ¿Qué riesgos podemos identificar durante el control prenatal? Este es del grupo de GIS. Con respecto a la anterior pregunta, sí quería pues aportar dos cosas, ¿no? Una que lastimosamente como que el actuar médico está asociado al tiempo de consulta, ¿sí? Entonces ya la producción diaria. Entonces a ti te dan 20 minutos y tienes que hacer la valoración pregestacional, pero en 20 minutos puedes hacerle un examen físico, sí, puedes hacer una valoración de riesgos, puedes tomar algunas decisiones, pero la educación y sobre todo en la población indígena es compleja, ¿sí? Entonces, el ambiente de un consultorio es muy diferente a un ambiente más amigable, un ambiente de pronto en el que, como decía el compañero, se pueda estar con los sabedores, ¿sí? Y pueda de pronto introducir un poquito de esa medicina occidental en las conductas que ellos van a tener. Con lo respecto a la población, por ejemplo, que no tenemos afiliación. A nosotros nos llegan a Silvia pacientes que han vivido en Bogotá, por ejemplo, y entonces tienen otras EPS y por descuido de ellos o alguna tramitología no tienen afiliación con nosotros. Entonces no acuden a la valoración preconcepcional y tampoco acuden al control prenatal, sino ya solo la atención del parto. Entonces esa captación de esas pacientes también pues sería importante. Y lo otro es que sí, por ejemplo, en segundo nivel, segundo, tercer nivel, las pacientes nos dicen, ¿no? No, yo tuve un aborto hace una semana y salió planificando, ¿no? ¿Qué le dijo el médico? No, que en 3 meses ya podía quedar en embarazo. Y nosotros como que, no, pero mire señora, es que no, es que el ginecólogo me dijo que yo ya en 3 meses podía quedar en embarazo y que, que ya podía tener mi bebé. Entonces, mire que hace parte, sí, también de nosotros de nivel básico, pero también de niveles superiores. Sí, señora, y es algo que en lo que hemos tratado de incidir y que seguramente nos hace falta es ese poder de convocatoria también con la parte médica, ¿no? Porque, y sobre todo con los colegas obstetras, porque
esas palabras que se dicen desautorizan completamente y a veces desconocen tantos esfuerzos que se hacen desde medicina de enfermería. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Entonces aquí Doctora nos Isabel, faltaría, hay señora otra persona con la mano levantada, Mónica Quintero. Mónica Quintero, ¿cómo está? Buenas noches. Yo también quería Buenas complementar algo del compañero y es que muchas veces una de las grandes barreras que hay en las citas preconcepcionales es que no se tiene en cuenta la pareja. O sea, si bien claro, la mujer, o bueno, en el caso específico, pues nunca es, siempre es, digamos, como la protagonista, pero a veces también la barrera, la gran barrera es porque no tienen en cuenta a su pareja. De pronto a veces también, como lo dijo el compañero, a veces no hay como una buena conexión también entre el especialista o la persona que esté dando, porque a veces es como muy frío, lo que decía ahora no es, no hay como una buena conexión, entonces también se siente como esa barrera desde el principio. Sí, señora, muchas gracias. Y ahí la inclusión que cuando Mónica nos decía, bueno, la mujer, o también esto está dirigido para la mujer o las personas con capacidad de iniciar una gestación, porque hay que incluir pues también la diversidad de género. Y si hay dificultad con permitir que entre el acompañante de una mujer, sí que hay más dificultad cuando hay estas formaciones de parejas que no se sabe ni cómo se le debe decir a la mamá o al papá o a los dos papás, y eso crea mucho conflicto y en ocasiones es esa sola expresión facial de sorpresa de restringir todo tipo de conversación y limitar el intercambio. Bueno, sí es importantísimo la participación de la pareja. Jefe Adri, ¿me decías que hay otra persona? No, Isa, no veo más. Listo. Entonces, ¿qué riesgos pretendemos incluir? Y entonces aquí está en la resolución 3280, el anexo 1 contiene una tabla grandota para hacer una lista de chequeo. Y lo que esta lista de chequeo pretende identificar es si tiene o no tiene un factor de riesgo. Entonces, esta lista de chequeo está vaciada más o menos en este cuadrito, en estos tres cuadritos, y es los antecedentes, si yo tengo enfermedades preexistentes, porque todas estas van a contribuir a complicaciones, a complicaciones maternas y perinatales graves, la diabetes, hipertensión, enfermedad tiroidea, las convulsiones, artritis reumatoidea, el lúpulo, enfermedad renal crónica, trombofilias, anemias, neoplasias, la obesidad o el bajo peso. Entonces, todas estas implican un riesgo para la gestación. La salud sexual y reproductiva, saber si en qué edad inició sus relaciones, el número de compañeros, si ha tenido infecciones de transmisión sexual, si ha tenido antecedentes de violencia, si tiene patologías cervicales o ha tenido, y cómo se protege, cómo hace su anticoncepción y si además de eso usa el preservativo. Si ha tenido cirugías abdominales, pélvicas, si ha tenido cesáreas previas, y también debemos interrogar sobre cirugías a nivel de las mamas. Y debemos empezar a preguntar sobre otras situaciones que de pronto hacen relación con lo que la doctora Diana nos cuenta, y es la interrelación con el sabedor, y encontramos que muchas parejas también, cuando empiezan su proceso de amaño y de planeación de la familia, pueden identificar, o gracias a la ayuda del sabedor, identificar algunas situaciones que representan desarmonía. Desde el sistema biomédico debemos empezar a incluir estas preguntas, porque es importante para estas parejas saber que si tienen alguna de estas enfermedades o dificultades que son culturalmente reconocidas, pues también desde los sabedores ancestrales se les puede ofrecer alguna de las intervenciones para poder ayudar a superar esas desarmonías. Los antecedentes ginecobstétricos son importantísimos tenerlos en cuenta: gestaciones, partos, cesáreas, abortos, ojalá las causas de los abortos, el peso de los recién nacidos, y por ahí había una historia con un recién nacido de más de 4.000, cuándo fue el parto anterior, y estas otras
que aparecen aquí, que la mayoría tienen tendencia a repetirse en una siguiente gestación. La muerte perinatal, la hospitalización del recién nacido, las anomalías congénitas, la prematurez, el riesgo de incompatibilidad, la preeclampsia, la diabetes durante el embarazo, la hemorragia postparto y la depresión postparto. Hay otros que nos condicionan para enfermedades genéticas, como la edad de las mujeres o de los compañeros, los hábitos que se pueden intervenir, pero que requieren un compromiso, pero que si no los preguntamos, pues no se interviene. La alimentación, la higiene en general, el sedentarismo es muy frecuente y hay que apoyar para que cambie. El patrón de descanso y sueño, tenemos muchos problemas con el sueño y esto tendrá que ver también en el desarrollo y el cuidado de un recién nacido. El consumo de medicamentos, tabaco. A nivel psicosocial, cómo está estructurada su familia, cuál es su red de apoyo, cómo está su sistema de vacunación y si ha tenido alguna infección. Entonces, lo que decía la doctora Diana, eso en un consultorio yo no puedo preguntar, el tiempo es limitado, pero la recomendación de la 3280 es que sean por lo menos 30 minutos en la primera consulta y 20 minutos de seguimiento. Y es lo que se espera que se pueda tener. El examen físico debe ser desde la cabeza hasta los pies, incluida la cavidad bucal. La enfermedad periodontal tiene implicaciones en procesos de inflamación crónica y efectos sobre el crecimiento fetal y sobre el endotelio, que después se manifiesta en otros problemas. Las medidas, cómo está el estado nutricional y la valoración ginecológica completa que me permita evaluar el útero, los anexos, el cuello. Las piernas no se deben olvidar, el riesgo de trombosis venosa profunda aumenta con la gestación, entonces se debe revisar las mujeres de cabeza hasta los pies. Los laboratorios, se recomienda que se soliciten todos estos laboratorios. Están incluidos en el sistema. Por aquí nos decían en las preguntas que se solicitan órdenes de apoyo para hacerlos. Es algo que aquí dentro del grupo del diplomado también tenemos participantes de las aseguradoras y es algo, algunos son los acuerdos que debemos establecer en estas reuniones cuando nos encontremos en la parte presencial para llegar a acuerdos y estos están incluidos y ojalá deberían estar todos ofrecidos en el nivel en donde ella es atendida. ¿Por qué hablamos de anticoncepción? Y yo espero que ustedes ya hayan visitado la tablita y repasado lo de los criterios de elegibilidad. Y es que la recomendación es que las mujeres que desean una gestación no se embaracen ya mismo, que se esperen otro tiempito, como al menos 3 meses. ¿Y para qué es esa espera de los 3 meses? La doctora Claudia recopiló este sondeo que hicimos sobre conocimiento, que fue para qué se usa el ácido fólico y cuál es el tiempo recomendado. Y es que después de que ella decide embarazarse, la recomendación es que complete al menos 3 meses. De las 11 respuestas que tuvimos, 11 respuestas estuvieron muy bien dadas, que el ácido fólico se debe usar como mínimo 3 meses antes de la gestación y durante las primeras semanas de gestación. Y que su principal objetivo es reducir, y ahí está una de las recomendaciones que nos hacía el jefe José, es reducir la incidencia de efectos del tubo neural. Es ver fotografías, aunque a mí me parece muy cruel mostrarle una fotografía, pero pues hace parte de lo que yo no quisiera que suceda cuando estoy planeando una gestación. Entonces son enfermedades que son anomalías congénitas que se empezó a establecer su relación con la falta de ácido fólico en la alimentación y que el solo hecho de que se estableciera la fortificación de ácido fólico en la harina de consumo diario, y como encontraron
hispanas y afro que no consumían harina sino promasa, entonces el CS, además de fortificar la harina de trigo, fortificó la promasa de maíz, la harina de maíz. Esto reduce la incidencia de defectos del tubo neural, muy importante es la reducción. Entonces son intervenciones poblacionales que tienen respuesta evidente. Claro, esto requiere unas políticas, unos compromisos, pero se está haciendo la fortificación de la harina de trigo, la fortificación en el arroz, y se recomienda que además de esto, pues las mujeres consuman alimentos que sean ricos en ácido fólico. El problema es que, por ejemplo, las verduras casi no aparecen, las verduras de hojas verdes casi no aparecen, por lo que sigue faltando. Entonces se recomienda que las mujeres que están planeando gestación tomen ácido fólico por lo menos 1 miligramo al día, 3 meses antes de la gestación, pero si son mujeres que tienen alto riesgo, como las que han tenido epilepsia, diabetes, que tienen obesidad o que han tenido un hijo que ya tuvo alguno de estos defectos del tubo neural, ellas requerirían 4 miligramos, pero en Colombia no tenemos tabletas de 4, sino de 5, por lo que la recomendación es para las que no tienen factores de riesgo 1 miligramo, y para quienes tienen factores de riesgo como los que aparecen aquí, 4 o 5 miligramos al día. ¿Qué queremos ver en los resultados de los exámenes? Vamos a ver si hay anemia, si hay hepatitis, si hay sífilis, si hay VIH. Si estos salen positivos, implican un factor de riesgo. Si el toxoplasma G, la rubeola G y la varicela G salen no reactivas, quiere decir que no se han infectado o que no están vacunadas, y que por lo tanto representa un riesgo si se embaraza y lo adquiere durante el embarazo. Entonces, pues hay que educar cómo prevenir. La rubeola tiene una vacuna, se recomienda vacunar y esperar 3 meses para el embarazo. La varicela también, y esperar 3 meses para el embarazo. Los hemoparásitos, la infección urinaria, y hay una de las recomendaciones es que las bacteriurias, o sea, los urocultivos positivos, se traten, si son asintomáticas, solamente para las mujeres gestantes. Los demás urocultivos no se traten, pero en la señora que está en plan pregestacional hace parte también de las excepciones del tratamiento a los urocultivos positivos sin síntomas, o sea, las bacteriurias asintomáticas. La glicemia en ayunas pretende diagnosticar diabetes o resistencia a la insulina. La hemoclasificación, si la señora es un RH negativo, necesitamos saber si ha estado expuesta a RH positivo en un embarazo anterior o en transfusiones, y determinar si ya se inmunizó o no. Y en la citología, lo ideal, o el tamizaje con HPV, pues lo ideal es que tengamos este tratamiento determinado antes de iniciar una gestación. Entonces, todas estas preguntas, todos estos laboratorios que revisamos, la identificación de riesgos sociales, lo que nos va a permitir es hacer una clasificación del riesgo. Y básicamente en esta diapositiva estaban centradas la mayoría de las preguntas. Y es, después de una consulta pregestacional, yo necesito hacer una recomendación. Acuérdense que es después de la consulta y después de haber revisado los exámenes. Entonces la señora, puedo yo decirle, no se recomienda un embarazo, o es mejor que lo posponga hasta que ya haya corregido ese factor de riesgo. ¿Quiénes? La OMS recomienda que no hayan embarazos antes de 20 años, que la masa corporal esté en bajo peso o en obesidad, que tenga anemia con hemoglobina menor a 7,
que tenga cualquiera de las pruebas para infecciones de transmisión sexual positiva y no haya tenido tratamiento, que tenga una enfermedad crónica sin control, como las que veíamos allá, hipertensión, diabetes, neuropatía, obesidad, que consuma alcohol, tabaco o psicofármacos, que haya violencia o maltrato, que tenga antecedente de malformación del tubo neural o que tenga antecedentes de otras malformaciones mayores. Se recomienda que ellas no se embaracen hasta que no resuelvan su situación. Entonces, si yo tengo una adolescente de 15 años, pues la recomendación es que cuando cumpla los 20 años, sí, se puede embarazar, pero que miremos a ver y vamos a ver más adelante por qué es esa recomendación. Se puede embarazar, pero con factores de riesgo. Entonces, ahí había un caso de una señora que es mayor de 35 años. Bueno, pues yo no le puedo decir que se espere, porque si se espera, el reloj no se detiene. Entonces, ella tiene todas las demás condiciones resueltas, no tenía enfermedades, estaba bien ubicada, estaba trabajando bien, su pareja también. Entonces, ella se puede embarazar, pero con factores de riesgo que requieren un cuidado especial. ¿Quiénes están aquí? Mayores de 35, una masa corporal en sobrepeso, no está en obesidad, anemia, pero no es menor a 7, sino menor a 12 y menor de 12 y mayor de 7, que tiene enfermedades previas controladas. Entonces, claro, por ejemplo, la señora que es diabética y alcanza un control de hemoglobina, glicosilada, la señora que tiene VIH, que era otra de las preguntas, si alcanza un control de carga viral, se puede embarazar, pero con factores de riesgo. Las señoras que han tenido estos antecedentes como muertes perinatales, bajo peso, por supuesto que requiere mirar qué fue que pasó, por qué fue que fue prematuro, por qué fue que abortó. Seguramente va a requerir otras intervenciones antes de, pero si no identifico ninguna otra situación de estas, se podría embarazar, pero requiere una vigilancia especial. ¿En quiénes condiciones para embarazarse? La que está entre 20 y 35 años, que no tiene sobrepeso ni obesidad, que no tiene anemia, que las pruebas para infecciones de transmisión están negativas y que no tiene ningún criterio de violencia, anomalía. Y aquí vuelven y aparecen las desarmonías, porque también es importante y hace parte de las tareas que vamos a hacer para los últimos 4 encuentros, y es indagar en qué situaciones, por ejemplo, los mayores y los adultos dicen mejor no se embarace o espere un momentico que necesita un cuidado para poder posteriormente embarazarse. Entonces vamos a revisar cada una de los riesgos. Entonces la anemia, ¿por qué es importante detectar anemia y por qué dice no se embarace hasta que no se resuelva? Porque produce todo esto: morbimortalidad, parto prematuro, aumenta la probabilidad de infección, aumenta la severidad de las hemorragias postparto. Si la anemia es por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, aumenta la probabilidad de defectos del tubo neural, pero además influye mucho en el desarrollo del recién nacido, en el desarrollo psicomotor y neuroconductual. Entonces, estos factores son bien pesados. Por tanto, hay que hacer un diagnóstico que puede ser en la palidez, el examen físico, pero para eso pedimos el hemograma, y el hemograma nos da hemoglobina, pero además nos da unos volúmenes. ¿Y cómo modifico yo el riesgo? El riesgo para pasarlo de rojo a verde, ¿cómo lo modificaría? Si yo me encuentro ante una anemia por deficiencia de hierro, pues debo suministrar hierro, pero además tratar la causa. Es que ya tiene sangrados aumentadísimos, o es que tiene parásitos, o es que tiene gastritis, o es que tiene unas hemorroides que cada que le da estreñimiento sangra. Entonces tengo que tratar la causa. Si yo identifico que es una anemia por deficiencia de ácido fólico, pues requiero suplementar con ácido fólico y vitamina B12 y el sulfato ferroso hasta corregir la deficiencia. ¿Cómo hago yo el control? Pues otra vez un hemograma, conteo, y cuando yo ya corrija esta situación, seguramente pues voy a poder decir comencemos un embarazo en mejores condiciones. Cuando yo le pido una prueba rápida y me sale que tiene una sífilis, debo hacerle tratamiento, y vemos cómo el plan de eliminación de la transmisión materno-infantil de todas estas infecciones
tiene tantos ojos encima es porque son situaciones que se pueden prevenir, pero además de ser prevenibles, pues tiene un impacto en la salud de las mujeres y de los niños muy importante. Entonces, ¿cómo prevenir? Si yo encuentro que ella tiene una prueba rápida positiva, pues debo clasificar con serología para poder empezar a hacer el seguimiento, pero debo iniciar el tratamiento. Entonces, dependiendo si yo digo si es una sífilis primaria, si es una sífilis a menos de un año o es una sífilis tardía, entonces yo debo indicar el tratamiento y lo que esperaría es que la serología, que puede ser BDRL o RPR, reduzca en sus diluciones para decir si se curó. Entonces, por eso es que es tan importante. Ya vemos que la anemia requiere tiempo. El tratamiento de la sífilis, a pesar de que son 3 dosis de tratamiento, 3 semanas de tratamiento, también requiere al menos 3 meses para saber si tuvo o no tuvo efecto. Entonces, por eso la anticoncepción en la consulta pregestacional es tan importante. Debo detectar otras infecciones y uno de los casos que estamos preguntando era la señora que tiene infección por VIH. Entonces, el caso de ella es que ella ya vive con VIH hace 4 años, que ha sido muy juiciosa, que tiene cargas virales indetectables. Tanto es que su pareja se han cuidado también y usan el preservativo, que su pareja no está infectada y ellos han planeado una gestación. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que ella continúe con el tratamiento antirretroviral. Por fortuna, la presencia del tratamiento antirretroviral ha cambiado muchísimo la vida de estas personas. Tienen probabilidades de sobrevivir muy bien si son adherentes y tienen pues acompañamiento también. Se debe identificar y los contactos. Ella dice que es solo ese contacto en el caso que habíamos puesto. Debemos hacer seguimiento de la carga viral. Ella está en 0 carga viral y también está muy bien inmunológicamente. Seguramente la probabilidad de transmitirlo a su pareja es muy reducida, pero también hay que tomar unas medidas, porque si él se infecta el día que se quiten el preservativo, entonces ahora existe el uso de antirretroviral preexposición o de emergencia, pues si hay una exposición, pero hay otros mecanismos para un embarazo y es la fertilización asistida. Hay mucho temor de la pareja de retirarse el preservativo y que de pronto se pudiera infectar. Entonces, sí hay maneras para que si hay una persona de una pareja que tiene VIH, su compañero o compañera no se infecte y su hijo o hija no tenga la infección. Entonces, esto, ¿cómo lo hago? Pues detectando y entendiendo que es posible hacerlo, acompañando a estas parejas para que puedan tener la adherencia al manejo y poder llegar a este estado ideal, que es tener carga viral indetectable, tener relaciones planeadas y usar el posexposición para el compañero o el PrEP para el compañero y hacer seguimiento que ella no vaya a suspender sus antirretrovirales para que no se vaya a infectar, para que no se vaya a reactivar su carga viral, perdón. Listo, ¿qué otro factor de riesgo debemos identificar? Y es la violencia. Muchas mujeres se quieren embarazar para ver si su compañero se porta mejor. Entonces, es importante y por eso el lugar, la confidencialidad, el respeto, para que una señora que está planeando un embarazo nos pueda dar información acerca de estas acciones, son manifestaciones de violencia. Entonces, y es que no es desapercibido, la violencia tiene impacto sobre la salud materna y del recién nacido. Aumenta el riesgo de parto prematuro, de restricción de crecimiento, de preeclampsia, de depresión postparto, de mortalidad perinatal y de maltrato infantil. Entonces ya no va a ser solo una mujer maltratada, sino una mujer y su hijito o hijita los maltratados. Entonces, esto hay que identificarlo, pero además de identificarlo hay que intervenirlo. Entonces, tan pronto yo identifico alguna de estas acciones de violencia, debo activar la ruta y solicitar una valoración interdisciplinaria y transsectorial. Necesito ver qué está pasando
con psicología, trabajo social, la comisaría de familia, la anticoncepción hasta que ella resuelva esta situación. Resolverlo en muchas ocasiones será cambiar de compañero, pero además muchas de ellas tienen el riesgo de cambiar de un compañero y elegir otro con iguales tendencias. Entonces hay que cambiarle pues a través de múltiples intervenciones esa manera de emparejarse, esa manera de buscar compañía que en ocasiones lo que hace es más daño. Necesita medidas de protección especial y no gestación hasta que no resuelva, que puede ser cambiar su pareja y cambiar su actitud. La diabetes gestacional es la diabetes pregestacional. O sea, la señora que antes del embarazo nos dimos cuenta que es diabética, es una de las intervenciones más costo efectivas, porque es que la diabetes produce muchísimos resultados graves en las gestaciones. Aquí están, aumenta el riesgo a rojo, y yo creo que esta flechita estaría en rojo muy intenso. Anomalías congénitas, y miren las anomalías congénitas que ocurren en la diabetes, generalmente ocurren en las primeras semanas. Entonces, si yo tengo una señora, que es el cuadrito que me aparece aquí, que no tiene un control de su glicemia pregestacional, que no tiene una hemoglobina glicosilada controlada, seguramente está muy expuesta a tener anomalías congénitas. Y vemos que cuando tiene una hemoglobina glicosilada menor a 7, tiene un riesgo igual al de cualquier otra mujer que no tiene diabetes. Pero si la hemoglobina glicosilada está en 11.2, que eso es gravísimo porque no solo la anomalía congénita, sino el daño microvascular, o sea, su riñón, su retina están afectadas, tiene el 25%, o sea, 1 de cada 4 puede tener una anomalía gravísima cardiovascular, del sistema nervioso central, del tubo neural, digestivo, genitourinario o musculoesquelético. Entonces, por eso es que se ha demostrado que es tan costo efectivo que yo haga un seguimiento de mis mujeres en edad fértil con diagnóstico de diabetes. Ojalá a todas, hombres y mujeres, les garantice yo un control de hemoglobina glicosilada, pero particularmente las mujeres con intención reproductiva, porque así me estoy evitando abortos, óbitos, macrosomía, restricción, parto pretérmino, trastornos hipertensivos, progresión de la lesión del órgano blanco, mortalidad materna y perinatal. ¿Y cómo reducir ese riesgo? Pues debo proponer que no se embaracen hasta que no tengan una glicosilada de 6.5. Debo mirar cómo están sus retinas, sus riñones, su corazón, buscar el peso óptimo, promover una alimentación saludable, actividad física y mantener el anticonceptivo hasta que hayan pasado como mínimo 3 meses y con idealmente 6 meses de una hemoglobina mantenida en menos de 6.5. Esto no se puede solito en un primer nivel y ni tampoco se puede solo por obstetricia, requiere un manejo interdisciplinario. No se debe aconsejar gestación. Ay, ya vimos que Mabel Mosquera está haciendo rayas. Cuando hay mal control metabólico, cuando hay retinopatía proliferativa, cuando hay cardiopatía isquémica o cuando hay nefropatía con deterioro de la función renal. Porque recuerden que el embarazo aumenta la progresión de lesión de órgano diana. Entonces, las mujeres diabéticas deben saber que deben tener un control, pero que si su enfermedad ha afectado la retina, con el embarazo puede aumentar mucho más esa situación. Entonces, espero que ustedes hayan revisado la tabla de anticoncepción y si no, vuelvan y la miren. Y es, las mujeres con diabetes sí pueden planificar y sí tienen varias opciones. Está la ligadura de trompos, está la vasectomía, pero miren además de los métodos, el dispositivo,
el DIU con el Mirena, el implante, mire que es criterio de elegibilidad 1, 2, 2, excepto el AMPD para dos condiciones, cuando ella tiene nefropatía, retinopatía o neuropatía, cuando hay una enfermedad vascular de más de 20 años de duración. Y a esto otro llamado también que hacíamos en la revisión de anticoncepción. Yo sí encuentro con muchas mujeres diabéticas de seguimiento de anticoncepción que están con el acetato de hidroxi o con las inyecciones mensuales. Y mire que está el criterio 3 o 4. Bueno, en la hipertensión, primero, ¿cómo tomar la presión arterial? Entonces, que sea bien tomada la presión arterial. Estas son las recomendaciones de la OPS. En la presentación van a quedar. Esto me permite clasificar si yo tengo una persona con la presión normal, normal alta o ya estoy en algún grado 1 o 2 de hipertensión arterial. ¿Cuál es el riesgo de las mujeres hipertensas que planean un hijo? Pues aumenta el riesgo de hacer preeclampsia con todas sus complicaciones graves que incluye mortalidad materna y perinatal, de tener un parto pretérmino por indicación materna, de tener una abrupción, una restricción, que progrese el daño del órgano blanco, que haya una mortalidad materna y perinatal o que de los medicamentos que yo estoy tomando para controlar la hipertensión tengan efectos adversos en el feto por nacer. Entonces, todos estos aumentan el riesgo. ¿Qué debo hacer? Pues primero, tomar bien la presión de todas las mujeres en edad fértil, como está la recomendación de la OPS, clasificarla y hacer seguimiento. Meterla pues en un seguimiento de hipertensión y buscar control arterial, revisar cómo están sus órganos blancos, buscar un peso óptimo, promover actividad física, alimentación saludable y anticoncepción hasta que la presión arterial esté controlada. Y ella va a necesitar ácido fólico, pero solo 1 miligramo, no como la señora diabética que necesitaba 5, porque ella tenía ese factor de riesgo más aumentado para tener defectos del tubo neural y optimizar el manejo medicamentoso para lograr la presión arterial. Y en el manejo medicamentoso, la mayoría de personas que ustedes tienen en las bases de crónicos están tomando captoprilo, sartán, hidroclorotiazida, furosemida, todas estas que aparecen aquí en estas dos flechitas. Estas, si yo me embarazo sin planearlo, y puedo estar exponiéndome al feto en los primeros días, al efecto de estos antihipertensivos, puedo tener oligoamnios, o sea, disminución del líquido amniótico, o puedo tener anomalías congénitas, principalmente relacionadas con el riñón o el pulmón o el desarrollo pulmonar, y estos de acá pueden producir bajo peso para la edad gestacional. Entonces, las señoras hipertensas deben decidir si desean embarazarse o no y recibir una muy buena información para que además de darle el ácido fólico, usar un anticonceptivo que esté de acuerdo, le hagamos el cambio al antihipertensivo. ¿Cuáles se recomiendan en las mujeres hipertensas que quieren un bebé en los próximos 3 meses? Que empecemos a usar o nifedipina o alfa-metildopa. Este no lo encontramos acá, entonces sería empezar con nifedipina y alfa-metildopa. ¿A qué dosis? Dependiendo de la meta que queremos alcanzar, que es tener menos de 140/90, y ahí sí poderle decir a la señora si todo lo demás está bien, si no hay compromiso de órgano blanco, si ya controló su peso, su alimentación, su actividad física, seguramente se puede embarazar, pero con riesgo. Pero es diferente este riesgo a que si ella no lo planea. Por eso es tan importante. Y este es otro hallazgo frecuente. Mujeres hipertensas que no, es que ella se embarazó porque como es hipertensa no podía planificar. Miren esta tabla, están varios de verde. Otra vez me aparecen el acetato de medroxi en criterio de elegibilidad 3 para 2 situaciones, y es que esté más de 160/100 o que tenga vasculopatía,
Y los anovulatorios hormonales combinados, tabletas de todos los días o la inyección mensual, todos los que tenían en esas tablitas que compartimos, que tienen los dos, los estrógenos y los progestágenos, mire que el criterio de elegibilidad 3 y 4. O sea que las mujeres hipertensas no deberían estar con estos métodos de planificación familiar. Bueno, Doctora entonces Isabel, vamos ahí como, señora. están haciendo una pregunta en el chat que si los medicamentos se deben, a ver, espérenme que me perdí, se deben quitar 3 meses antes de la gestación, creo que es que dice el chat. Si la señora es una señora hipertensa que está tomando captopril, bueno, está tomando losartán y Azida. Entonces ella viene y me consulta porque quiere un embarazo. Si yo qué necesito hacerle el cambio, bueno, continúa su anticoncepción, pero ahora como vamos a planear un embarazo, todos los demás exámenes salieron bien. Su renal está conservada, su fondo de ojo no tiene una retinopatía, no está avanzada su retinopatía, no tiene una enfermedad coronaria, o sea, es una hipertensa controlada y no ha hecho daño de órgano blanco. Entonces yo le digo, bueno, vamos a planear el embarazo, empiece a tomar nifedipina o alfametildopa, ¿sí? Entonces, nifedipina 30 cada 12 o cada 8 hasta que logremos 140, 90 o alfametildopa 250 cada 12 o 500 cada 12 hasta que logremos 140, 90. Cuando ya tengamos ese, continuamos con el manejo antihipertensivo, ya estamos tomando ácido fólico y damos el dispositivo para que ella busque embarazo. Ahora, si hay una señora hipertensa, ¿qué puede ocurrir? Que ella se cuidaba con el dispositivo, era muy juiciosa y no se dio cuenta que el dispositivo se corrió y se embarazó. Entonces, y está tomando IECAS o cualquiera de estos de acá, cualquiera de estos que aparecen en las flechas que van hacia abajo. Tan pronto yo me entero del embarazo, de la gestación, le debo informar que está expuesta a esos riesgos, pero ella dice que yo sí, bueno, pues sí se corrió el dispositivo, pero yo sí quiero continuar el embarazo, cambiarle por estos antihipertensivos que no van a aumentar el riesgo. Pues además de empezarle aspirina y el calcio para reducir el riesgo. Pero es sí cambiarlo en la primera consulta pregestacional, cuando yo ya decido si se va a embarazar, pero con riesgo. Si la señora está obesa, pues no, porque hay que primero corregir estos otros factores para llevarla a una mejor condición. ¿Listo? Bueno, la otra condición frecuente y que produce, tiene bastantes impactos importantes en la salud materna, bueno, más en el recién nacido, son las señoras con epilepsia, con convulsiones. Y es que los medicamentos anticonvulsivantes, muchos de ellos son teratogénicos, es decir, aumentan la probabilidad de tener anomalías congénitas. Entonces, muchas mujeres saben esto. ¿Y qué sucede? Tan pronto se dan cuenta que están embarazadas. Entonces suspenden el anticonvulsivante con el miedo de que no le vaya a hacer daño al bebé, pero uno ya se da cuenta del embarazo cuando ya es tardecito, es por lo menos un mes, y suspende el anticonvulsivante y tiene más riesgo de convulsionar. Entonces, son situaciones, por eso, dentro del seguimiento de las mujeres en edad fértil, las mujeres con convulsiones deben tener un seguimiento muy, muy estricto, muy juicioso y proponerle unas buenas medidas de anticoncepción. Entonces, abandonan la terapia y el abandono de la terapia hace pues que las señoras hagan convulsiones y entren en estatus convulsivo. Recuerdo un caso que tuvimos en Popayán el año pasado de una mujer gestante con estatus convulsivo por muchos problemas asociados con el anticonvulsivante. Entran en estados convulsivos o pueden tener accidentes por una convulsión en vía pública o al lado de una estufa. Entonces pone en riesgo la salud fetal por anomalías congénitas y de la mamá por el abandono y el riesgo de hacer
estatus convulsivos o convulsiones en situaciones de riesgo. ¿Qué se recomienda hacer en la pregestación? No suspender medicamentos. Entonces, esto ocurre, no es que, mejor dicho, usted embaraza, si se va a embarazar, no vaya a estar tomando los medicamentos de las convulsiones porque eso son anomalías. No se deben suspender, a menos que el neurólogo haya hecho un diagnóstico y diga, por ejemplo, una convulsión juvenil que sabemos que a esta edad ya no se va a presentar, entonces con certeza el neurólogo lo suspende. Aclarar el mito, y este es un mito que yo sí lo he escuchado con frecuencia, y es que a mí me dijeron que si me embarazaba se me quitaban los ataques. Entonces, pues me embarazo para curarme la convulsión. Entonces, hay que aclarar que eso no es verdadero. ¿Qué se recomienda? Entonces, no suspender el medicamento, aclarar que no es cierto que el embarazo cure las convulsiones. Ojalá llevar a las mujeres con convulsiones a que usen solo un medicamento, ¿sí? Y en la mínima dosis posible. Entonces, hay medicamentos para las convulsiones que son teratogénicos, o sea, que producen anomalías congénitas, pero hay unos que no están asociados con ese riesgo y son los 3 que están aquí anotados: la carbamazepina, la lamotrigina y el levetiracetam. Entonces, si yo tengo una mujer que está planeando un embarazo, yo le debo recomendar que suspenda en la primera consulta, que suspenda, no, que haga el cambio. Por ejemplo, está tomando Epamil o está tomando valproico, que sí producen anomalías fetales, entonces yo hago la recomendación de cambiarlo o por carbamazepina, lamotrigina o levetiracetam. Pero, ¿y hasta cuándo debo recomendarle planificación? Hasta que hayan pasado al menos 6 meses en que no compulsiona. Entonces, bueno, ella va a requerir el uso de ácido fólico por 6 meses, la anticoncepción por 6 meses, el cambio anticonvulsivante por 6 meses. Y recuerden que como ella tiene mayor riesgo de anomalías del tubo neural y anomalías congénitas, ella va a necesitar ácido fólico, no una tabletica de 1, sino una de 5. Por lo menos 3, pero mire que aquí, como hay que esperar hasta que lleve 6 meses sin convulsión, pues por lo menos 6 meses previo a la gestación. Y esto me va a reducir la probabilidad de defectos congénitos, particularmente defectos del tubo neural. Entonces, esa es otra historia. No es que a ella le dijeron que no podía usar ningún método de planificación, porque como es que le dan ataques, miren la compatibilidad de los métodos anticonceptivos. Casi todos están en 1. Entonces, no es verdadero que las mujeres con convulsiones deban suspender los no puedan planificar y se embaracen pues sin intención. Entonces, pero hay que tener en cuenta que los medicamentos anticonvulsivantes que se metabolizan en el hígado, y por eso es que estos son el grupo 3, las píldoras de progesterona y los anticonceptivos hormonales combinados, compiten. Entonces, si yo le doy este medicamento, además de que no es seguro, ¿por qué no es seguro? Porque como compiten por el mismo mecanismo de eliminación en el hígado, pues ni está protegida de las convulsiones, ni está protegida de del embarazo. Entonces estoy haciendo una mala recomendación si tengo mujeres con enfermedad convulsiva usando estos métodos anticonceptivos. Había una pregunta acerca de las adolescentes, y es si yo tengo ¿qué manejo diferencial tengo para las adolescentes? Entonces, tuvimos respuestas muy interesantes. Y bueno, si yo tengo una mujer adolescente en consulta pregestacional, creo que he perdido el año en todo lo que tenía que ver con información, educación y comunicación, y es que las mujeres adolescentes ojalá no se embarazaran y que ojalá todos los embarazos ocurrieran después de los 20 años. Y pues es importante, y por eso traía estos conceptos, porque sobre todo en un contexto intercultural, todavía
decimos, no, es que por cultura, pero entonces, ¿qué son los derechos de los niños? Entonces, en Colombia se entiende por niño o niña entre 0 y 12 años y adolescentes entre 12 y 18 años. Los menores de 18 años son sujetos de especial protección por parte del Estado. Y esta especial protección por parte del Estado que dice que yo debo proporcionarle las mejores condiciones para un desarrollo óptimo de estos menores. Entonces, vamos a ver más adelante por qué si ocurre un embarazo en un adolescente no logramos un desarrollo óptimo. Entonces, es de esta manera que debemos también conversar con las autoridades acerca de qué estamos protegiendo también como Estado y como territorio en el desarrollo óptimo de los menores de mi territorio. La adolescencia para la Organización Mundial de la Salud está entre los 10 y los 19 años, entonces por eso hasta los 19 años todavía aparecen muchas cifras. Y es que este dato que aparece de la UNICEF, y es que 1 de 4 niñas en América Latina se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años. Entonces, las uniones tempranas también están facilitando una desigualdad de acceso al desarrollo óptimo de los menores. Está relacionado con desigualdades de género, pobreza, abandono escolar, violencia y embarazo en adolescentes. Por lo tanto, no se considera legal una unión entre menores. Pero a pesar de que no sea legal, pues nosotros sabemos que esto está ocurriendo y esto me está aumentando el riesgo. ¿Qué debo yo exponerle a los profesores cuando converse con ellos en estas actividades de educación, a los profesores de los colegios, de las escuelas, a los tomadores de decisiones, a los gobiernos locales? Es que un embarazo aumenta todos estos riesgos sociales, deserción escolar, y es que se ha visto que 20 y 45% de los que abandonan la escuela lo hacen por la maternidad. Son discriminados porque ya son madres o son padres adolescentes. Se desvía su proyecto de vida y deben reconfigurarlo, y esto está principalmente asociado a que sus uniones son con personas mayores a ellos. Esto facilita el subempleo o una vinculación laboral inestable. Los embarazos en ausencia de redes sociales, y es lo que podrían argumentar muchas personas. Ah, pero es que antes se embarazaban y tenían hijos y respondían por ellos, pero es que habían unas redes sociales más fuertes, un grupo de mujeres en su casa, en su comunidad, un compañero proveedor que trabajaba y apoyaba en la manutención del hogar. Estas uniones tempranas sin red de apoyo menguan las probabilidades de desarrollo personal, de fortalecer las capacidades, de las oportunidades económicas, sociales y de conformar parejas con autonomía. Estos son todos los riesgos sociales y el desarrollo individual y como ser humano para un adolescente que se embaraza o que está planeando un embarazo, ¿sí? Y si hablamos del riesgo biológico, y yo creo que si esto se hace un conocimiento del tomador de decisión, del profesor de la escuela, de las señoras que acompañan a los adolescentes y un conocimiento de los adolescentes, seguramente tomamos mejores decisiones. Tiene mayor riesgo las adolescentes de hacer eclampsia, endometritis, sepsis y muerte materna, más riesgo de bajo peso al nacer, de prematurez y de malformaciones congénitas, más riesgo en el desarrollo infantil porque hay mayor probabilidad de retardo del desarrollo físico y emocional, de tener trastornos del aprendizaje y la conducta, porque estos hijos de madres adolescentes se escolarizan, se desescolarizan y pueden involucrar en conductas de riesgo y tienen limitados los accesos a los servicios, porque las señoras no pelean pues por sus derechos o porque desconocen también estos derechos. El riesgo
en el cuidado infantil por problemas con la alimentación, el incumplimiento en la vacunación. No es para todas las adolescentes, no podemos tampoco estigmatizar, pero es un factor de riesgo, sobre todo cuando no existen redes sociales de apoyo. Bueno, entonces, ¿qué se recomienda? Que podamos reducir el matrimonio o uniones antes de los 18 años, que ojalá pudiéramos posponer las gestaciones después de 20 años, pero si ya llega una señora una jovencita, una adolescente a la consulta pregestacional, pues debo identificar cuáles son las motivaciones y proponernos una revisión de un plan de vida, descartar que ella no esté siendo víctima de coerción, prevenir relaciones sexuales forzadas, requiere una valoración interdisciplinaria, pero además una gestión intersectorial. ¿Qué está pasando en la educación? ¿Cómo está su hogar en cuanto a la garantía de los derechos y la protección? ¿Qué programas sociales tengo para el uso del tiempo libre? Y definitivamente el servicio de anticoncepción, los servicios de anticoncepción en quienes no pudimos evitar estas uniones antes tempranas de adolescentes, pues debe estar disponible, idealmente con métodos de larga duración. Entonces, aquí de las anticoncepciones, de la anticoncepción en adolescentes, pues también les trae el recorte de los criterios de elegibilidad, ahí sí todos están en verde, y es que por la edad no hay restricción para el uso, y aquí que era una de las preguntas que hacían en la reunión anterior, es el uso del dispositivo en las mujeres que no han tenido, que no han estado nunca en gestación. Tiene un criterio de elegibilidad 2, que vemos que son más los beneficios que los riesgos. Hay otras condiciones, la obesidad, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad de la tiroides, la artritis, el lupus, asma, tuberculosis y neoplasias que también requieren un manejo específico. Finalmente, lo que yo busco en una consulta o en una atención quisiera que, y es una de las miradas que me hacía la jefe Marta, y es, no es solo el checklist del anexo 1. Yo chequeo, y lo que nos decía la doctora Diana, esto requiere tiempo, pero requiere tiempo que seguramente va a ser mejor aprovechado si yo logro esa confianza con la mujer que está solicitando la consulta. Entonces, saber que debo garantizar una información clara y sencilla, que puedo modificar hábitos, que puedo fortalecer redes de apoyo y que puedo incluir prácticas desde la sabiduría ancestral que pueden apoyar a que esta señora se prepare para una gestación. Promover el ejercicio de derechos y las intervenciones, pues, que pueden desencadenarse es la anticoncepción, por lo menos 3 meses, ya vimos que en algunos casos 6 meses, dependiendo de qué tanto se demoren en corregir las condiciones, que se haga la vacunación, que se prevengan las infecciones, que se detecten factores de riesgo, que se controlen, que se reduzca el efecto de las patologías crónicas, que se les informe a las señoras que tan pronto tengan un retraso menstrual deben acceder para iniciar un control prenatal y que se le inicie un ácido fólico. Entonces, es como, estos son intervenciones de 30 y 20 que requiere posibilidad de conversar y que ojalá cuando nosotros podamos hacer contacto con una mujer con intención reproductiva, ojalá la conociéramos desde antes, ¿no? Para poder atar cabos, o sea, que sea una señora que ya está con nosotros. No sé, de las preguntas de interculturalidad, ¿quién quisiera compartirnos los cuidados que desde la ancestralidad se ofrecen para el cuidado pregestacional, para la etapa pregestacional? Sí, Doc, pues desde la experiencia que tengo en trabajar pues con las comunidades indígenas del departamento, a nivel del cuidado de lo propio se hace la ritualidad para la apertura de camino, para que la preparación, como se dice acá,
de la usuaria, pues se abra camino para armonizarla y que toda la gestación pues continúe sin complicaciones. A partir de esa primera ritualidad, ya el sabedor le informa, por así decirlo, a la usuaria si va a ser una gestación pues que requiere algunos cuidados específicos o pues por el contrario si va a ser un embarazo dentro de lo normal. Aparte Vale. de eso, se hace la parte de la alimentación. Digamos que dentro de la comunidad la alimentación se hace muy rica en carbohidratos, entonces juega un papel muy importante dependiendo de cada territorio y de cada pueblo, la racacha o la yuca, diferentes alimentos, pero digamos que en un alto porcentaje con contenido de carbohidratos. Eso es como lo más, lo que he Lo visto más es como frecuente. más, sí, como lo más en la en la apertura del camino para esa gestación y la nutrición. Vale, entonces el año pasado que hicimos la actividad de interculturalidad, de pertinencia intercultural, el trabajo que hizo Asini, aquí está la jefe Diana, nos contaban, pues es una propuesta que se estaba empezando a trabajar en la CIN, que creo que también es muy importante cuando nos reunamos que la podamos revisar y de pronto pues trabajar en esas últimas sesiones. Y estaba desde la ritualidad de la primera regla, el seguimiento al ciclo lunar, que también Marta Cecilia Conda nos decía en la parte presencial cómo tienen en cuenta las fases de la luna, el cateo de convivencia, saber si esa pareja conviene o no conviene, el ritual del amaño, las plantas para la limpieza de la matriz, el manejo de las desarmonías que se identifiquen y algo muy importante de la soberanía alimentaria, porque la compañera nos decía, hay unos cambios en la alimentación o unas recomendaciones desde la alimentación y bueno, ahí a pesar de que a su merced le llama la atención que hay muchos carbohidratos, pues son todos los otros beneficios de micronutrientes que trae la arracacha, que trae la yuca, que definitivamente tienen todo que ver con la soberanía alimentaria de los pueblos y que hace parte de la planeación de la semilla. Entonces, si hay alguna otra mano levantada, ¿o hay alguien más que nos quisiera hablar de la parte intercultural? Si vemos que en esta parte nosotros hemos como ya explorado un poquito más sobre estas preparaciones, que quisiéramos enriquecer esta diapositiva y trabajar en una propuesta de territorio más grande. Primero de cómo preguntar estas desarmonías, luego cómo ayudar a identificarlas, cómo tramitarlas con los sabedores y cómo ayudar a que se puedan superar. Bueno, entonces con esta terminamos esta parte. Tenemos un poco de preguntas. Si hay más preguntas en el chat, cedo la Doctora, palabra. yo tengo una pregunta. En la parte de, de infertilidad, pues que también se menciona que se manda un espermograma y una salpinografía, algo así, un examen. ¿Eso se realiza en la atención preconcepcional también o eso es una consulta aparte? ¿O se deriva de la atención preconcepcional para alguna especialidad? Pues hace parte de la ruta incompleta de consulta pregestacional y es algo que tampoco está bien definido en la ruta. Y conversamos en el grupo y es, ¿qué dice la recomendación? Que empiece ácido fólico y pareciera que la consulta pregestacional es pregunte, pida exámenes, clasifique el riesgo, mándela a planificar 3 meses y dele ácido fólico 3 meses. Pero, ¿y estas parejas que no se embarazan? Bueno, pues otros 3 meses más. Generalmente estas personas vienen ya a la consulta de a la consulta especializada por ginecología
por ginecobstetricia y a veces por infertilidad, pero lo ideal es que yo tuviera un seguimiento. Tengo un mes para solicitar los exámenes e interpretarlos al mes y después de ese mes esperar 2 meses más, suspender el anticonceptivo o retirar el dispositivo, suspender cualquier método que tenga y seguir con el ácido fólico, pero si hay mujeres con intención, con búsqueda de embarazo y han pasado 6 meses y no se han embarazado, si ya llevan 6 meses intentando un embarazo y no lo han logrado, el deber ser es requerir valoración por infertilidad. No hay ese paso en la ruta. Yo les contaba, conversaba con los compañeros y en Bogotá se estuvo haciendo un proceso de atar la ruta de preconcepcional a un seguimiento de infertilidad. Y entonces sería, ¿a quiénes remitir? Personas que tienen 6 meses sin ningún método anticonceptivo y no han logrado embarazarse. Bueno, y que tienen pareja y tienen relaciones estables y no usan preservativo, no usan ningún otro método de anticoncepción. Entonces requerirían un estudio y sí, habría que hacer un estudio del espermograma, porque de la infertilidad, un tercio es por causa de las mujeres, de la mujer, otro tercio es por causa masculina, pero hay otro tercio en donde los dos pusieron parte y parte en la dificultad para embarazarse. Entonces, sí requiere hacerse el espermograma, la histerosalpingografía, que es una imagen de radiografía para ver cómo están las trompas. Esta habría que hacerla solo en algunos casos, no es de entrada para todos. Generalmente la principal causa es una causa hormonal, entonces habría que empezar a estudiar cómo están las hormonas, cómo están los ovarios, cómo está el endometrio, pero sí hace parte del seguimiento de la consulta pregestacional, del cual decimos que estamos muy cortos en seguimiento, no está escrito claramente atado a la consulta pregestacional. ¿Qué hago yo con estas mujeres que cuando les suspendo el anticonceptivo no se embarazan? Que seguramente van a pedir qué pasó conmigo. Gracias, doctora. Doc, tengo una pregunta. Señora. En el caso que usted colocaba o que el grupo colocó de la paciente que no tiene una pareja y quiere quedar en embarazo, tiene sus exámenes, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto la parte psicológica me representa un riesgo? Porque pues yo puedo no tener pareja, tener el apoyo de mi familia, estar físicamente bien, pero unas son las actitudes que voy a tener ante la necesidad de quedar en embarazo, de cumplir mi rol de madre, bueno, pero otra muy diferente va a ser cuando asuma el embarazo, cuando de pronto no tenga ese apoyo de esa pareja, cuando mi hijo, piense yo más adelante, mi hijo va a preguntar por un padre, ¿sí? Entonces, en ese caso, la parte psicológica es muy importante y sería un factor de riesgo. Sí, esa es una de las preguntas y es el derecho a la decisión de la mujer para iniciar la gestación. Entonces, se debe descartar la cohesión, o sea, si está siendo obligada, pero también hay que descartar, por supuesto que a esta señora, pues es una señora que tiene resuelta su situación económica, está trabajando, tiene el apoyo, y ella ha decidido que no tiene, y ella como mujer podría tomar esa decisión, requeriría un concepto y un acompañamiento desde psicología para mirar esta decisión, pues qué bases tiene. Y claro, entra con el derecho que tiene el recién nacido a una familia, ¿no? Y a la filiación por parte también de su padre. Entonces, esa primera pregunta era para invitar también a esa situación. La mujer puede decidir, no puede estar siendo
víctima de que la obliguen a embarazarse, ¿sí? Em, y podría decidir una maternidad ella sola si la valoración de psicología me dice que tiene todas estas otras características para poder asumir. ¿Había una mano levantada? Hola, buenas noches. Mira que hoy justo tuve el caso de una usuaria que llegó buscándome para una cita preconcepcional. Entonces, pues yo, pues sí, le dije que claro, que le podía asignar la cita para mañana, pero ella me dijo, jefe, pero es que yo me operé hace 8 años. Entonces yo me quedé pues como, ah, ok, mm, pues déjeme, entonces yo averiguo qué podemos hacer porque pues yo sé que la recanalización, ¿cierto? No está como por la EPS, pero entonces déjeme, yo le averiguo. Entonces digamos en esos casos también pues, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo les contaba en la reunión anterior que más o menos 19%, o sea, casi que una de cada 5 mujeres que se hace la ligadura se arrepiente después, ¿no? Y buscan la recanalización. No está cubierta por el sistema, pero muchas mujeres acceden a hacerla. Entonces, ¿qué seguimiento? Ahorita también recuerdo un caso del año anterior de una señora que fue con un embarazo ectópico y ella se hizo la recanalización, pero en el seguimiento de la concepción ella aparecía como si tuviera la ligadura de trompa. Entonces, ¿qué opciones tiene? Pues explicarle que existe la opción de hacer la recanalización. ¿De qué depende el éxito? De quién la opere, que tenga experiencia, y es más o menos una de cada 2 mujeres que se operan en manos de un experto que lo ha hecho, que lo sabe hacer, podría tener un embarazo. Pero hay que informarle también que ella que tiene esa recanalización tiene el riesgo aumentado de que la formación del óvulo y espermatozoide que se hizo en la trompa no llegue, porque ese se forma en la trompa, no se desplace hasta el útero, sino que se quede en la trompa, aumentando la probabilidad de tener un embarazo ectópico. Entonces, por eso, esto es algo que hay que explicarlo, que si ella decide hacerlo de manera particular, pues buscar seguramente, no sé, en Popayán o en Cali haya quien haga ese procedimiento, que ojalá se ponga en manos de alguien que sepa hacer la laparoscopia. Bueno, yo creo que en Popayán sí, también sí hay. Que sepa hacer la laparoscopia, la recanalización. Después de la recanalización, pues hay que hacer el dibujo por histeroscopia o por histerografía, a ver si quedaron permeables las trompas. Pero antes de someterla a una cirugía, pues hay que mirar quién es que es el compañero, porque yo he tenido casos en los que ella se hizo toda la ligadura y el señor tenía un espermograma que nada, y entonces nada que ella se embarazaba y no sabía por qué era que no se podía embarazar. Entonces, ¿quién es el compañero? ¿Cómo está el espermograma? Porque justo se encuentra ella ligada con un señor con vasectomía. Entonces, pero la indicación es esa, más o menos, si usted pone en manos de un experto, más o menos una de cada 2 mujeres que se operan bien operadas se puede embarazar. Si usted tiene un retraso, debe consultar porque pues, tiene el riesgo de que no se instale, no se localice el embarazo dentro del útero, sino en una trompa. Y antes de que usted gaste toda esa plata, mire cómo está el espermograma de su pareja y descarte otras causas. Sí, hay que mirar que su función de los ovarios, las hormonas, la prolactina, todo esté bien para decir, bueno, entonces operemos y miremos. Pero también debe conocer que existe otra oportunidad y es la fertilización in vitro, y es que a ella le extraen los óvulos, sí, de sus ovarios, lo colocan por microscopía, en una cajita de Petri, digamos, y ahí colocan los espermatozoides, y cuando ya el óvulo ha sido fecundado por el espermatozoide, transfieren ese óvulo fecundado a la señora. Entonces, esas serían las opciones. Mirar que no haya otra causa, plantear la operación, si ella no se quiere someter a eso, y mirar que una de cada 2 de pronto ya sea la una que no se embaraza, entonces de pronto
si tiene los recursos, digamos, me voy por una fertilización in vitro, pero también debe saber que si no es posible con ellos y de pronto existe también la probabilidad de adopción, que hace parte de las opciones de la consulta pregestacional, saber que si no es posible una gestación de ella misma, podrían pensar en adoptar. Sí, pues en general se recomienda el consumo de alimentos, bueno, de una alimentación que contenga todos los grupos de de todos los grupos de alimentos, que esté en sus proporciones, que esté preparado adecuadamente, pero se hace énfasis en que durante la etapa pregestacional el consumo de ácido fólico de alimentos frescos, bien preparados, sea mejor. Entonces, por eso les decía, es una oportunidad es un espacio de tiempo que se debe aprovechar muy bien para proponerle cambios en los hábitos de vida de ella y de su compañero, de la familia que está planeando un embarazo.